Aymari Compuché. Soy Fernando Guayquil Paillal, lonco de la comunidad indígena Sin Tierra de Galvarino y presidente del Consejo de Autoridades y Representantes Mapuche por la construcción y autoadministración del Centro de Salud Mapuche en Galvarino. Decirle que hace más de 18 años aquí en Galvarino, a través de la comunidad indígena Sin Tierra, los loncos, las machis y otras autoridades de nuestra comuna hemos logrado gestionar y articular diversas instituciones, tanto del Estado como instituciones privadas, como para poder hoy día tener construido un gran centro de salud mapuche que nos costó alrededor de 700 millones de pesos. Hoy construido, estamos luchando para poder lograr la autoadministración de este centro de salud mapuche. Y para esto es que necesitamos la voluntad del señor alcalde y los concejales para que nos puedan ceder en comodato esta construcción y nosotros poder ejercer lo que es la autoadministración y conducir nosotros nuestros propios proyectos. Para eso tenemos un instrumento que en el año 2004 el Consejo Municipal de Galvarino acordó entregarnos en comodato el terreno donde construimos este centro. Y hoy queremos que el alcalde y los concejales puedan reconocer este acuerdo y poder entregarnos este comodato. Hacerles un llamado entonces al señor alcalde, a los concejales, reiterar este llamado porque de ellos depende de que nosotros podamos realmente alcanzar este sueño. De ellos depende de que nosotros podamos hacer ejercicio de lo que nos corresponde como derecho, de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales como el Convenio 169. Pero también tenemos el mandato de nuestra gente, el mandato del pueblo, de los ciudadanos. Tenemos más de 1.500 firmas que hoy día nos respaldan para nosotros exigir este derecho, que nos puedan dar en el comodato este espacio y nosotros ejercer la autoadministración. Hacemos un llamado también a los loncos, a las machis, a los dirigentes, a las diferentes organizaciones del Gualmapu, de otras comunas, pero que pertenecen al Gualmapu y a las organizaciones civiles no mapuche, que puedan estar en alerta, que podamos estar en alerta para poder lograr este gran sueño. A nosotros no nos gustaría movilizarnos frente a una negación que pudiera haber, pero estamos disponibles y estamos conscientes de que también puede ser a través de esta vía que podamos lograr este gran sueño, este gran derecho de poder autoadministrar nuestros propios proyectos. Por lo tanto, este mes de febrero va a ser un mes decisivo también, que marcará un antes y un después, porque el alcalde, nuestro señor alcalde, ha dicho que este mes de febrero va a decidir lo que nosotros estamos solicitando desde que él llegó a la alcaldía, junto con las machis, junto con los loncos. Espero entonces que sea una buena noticia, que sea para nosotros el ejercicio y el reconocimiento como seres humanos capaces de poder hacer lo que muchos nos niegan, el derecho. Por lo tanto, Pupeñi, Pulamien, ojalá esto sea positivo, y también a nuestros concejales. Hay 4 concejales mapuches que tenemos hoy día en la comuna de Galvarino. A ellos especialmente les pido que conversen entre ellos y nos puedan ayudar para que nosotros hagamos este ejercicio. Y también a los concejales no mapuches que hoy día tenemos en la comuna de Galvarino, y junto al señor alcalde, que realmente puedan ellos pensar positivamente y reconocernos ese trabajo que hemos hecho por más de 18 años. Muchas gracias y espero a todos este apoyo, este entendimiento y este acompañamiento en la lucha que pudiéramos estar dando en nuestro sueño para cumplir este sueño. Muchas gracias, Pupeñi, Pulamien, Peumanien May, Ruptak Khmer, Amulia Intayin. Hoy día estamos luchando por lo que es nuestra cultura, nuestro Kimun, nuestro Rakiduam, nuestro Istrofilmugien, así como otros hermanos están luchando para recuperar sus tierras que hoy día le tienen usurpado.